están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, este podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TXS Radio, la primera radioemisora enfocada 100% en ciencia y tecnología. Yo soy Petar Ostoich y les recuerdo que este podcast es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Siempre aprovecho de agradecer los grandes comentarios que he recibido por redes sociales y los invito a continuar esta conversación con el hashtag Revolución Circular. Les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter en @PetarOstojic, también en Instagram en @PetarOstojicOficial, y también pueden ver este capítulo y las entrevistas anteriores en mi canal de YouTube. Hoy estoy muy contento porque tengo una gran invitada. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente en la COP25 en Madrid. Ella es Mónica Araya, es una gran embajadora de Costa Rica, hoy está radicada en Ámsterdam y si pudiéramos resumir a Mónica en una gran frase, ella lucha por un mundo sin tubos de escape. Se unió al equipo de Climate Champions para liderar una campaña para acelerar la eliminación gradual del motor de combustión interna, trabajando junto al champion de alto nivel de acción climática en el camino hacia la COP26 que se celebrará, como ustedes bien saben, el próximo año. Ella ha vivido y trabajado en Europa, América Latina y Estados Unidos, involucrando a líderes en gobiernos, empresas y filantropías para defender y guiar estrategias de descarbonización. Su experiencia incluye trabajar en adoptar la movilidad eléctrica, así como con activistas climáticos, empresas de servicios públicos, concesionarios de automóviles, fabricantes de los mismos, proveedores de infraestructura de carga y legisladores. En 2019 fue nombrada Crusader of the Year por su papel en el avance en la electromovilidad en Costa Rica. BMW y TED la designaron como mentora de Next Visionaries, una iniciativa que explora el futuro de la movilidad. Frecuentemente da charlas sobre liderazgo de descarbonización, como su gran charla que los invito a todos a ver de TED en 2016, que por lo demás tiene casi 1,5 millones de visitas en la página de TED. Mónica tiene una maestría en Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica y un doctorado en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Fue seleccionada para la primera expedición de mujeres a la Antártida, donde reafirmó su compromiso de avanzar en soluciones climáticas. Además, al igual que este podcast de Revolución Circular, ella es conductora del podcast Ponerse las Pilas, que los invito a escuchar a todos en su plataforma de podcast favorito. Mónica, muy bienvenida a Revolución Circular. Encantada, encantada. Yo además, sabes que tengo un gran cariño por Chile. Entonces, aunque ha sido un día largo, yo siempre voy a tener tiempo para compartir con mis queridos amigos chilenos. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias y todos sabemos que desde la colaboración es de donde nacen estos grandes movimientos transformacionales que queremos hacer a nivel latinoamericano y a nivel global. Mónica, yo sé que has desarrollado muchísimas iniciativas, pero también muchos han escuchado el gran impacto que tuviste desde tu tierra natal en Costa Rica, y no me gustaría dejar pasar la oportunidad de que le contaras un poco a la gente que nos escucha en el podcast qué es lo que hiciste y qué es lo que se logró, porque es muy satisfactorio el poder devolver la mano a su tierra natal. ¿Qué hiciste con Costa Rica Limpia y en qué se ha avanzado? Bueno, a mí me parece que Costa Rica, por haber tenido una historia muy peculiar, ¿verdad? Por haber sido un país que en los años 40 decidió no tener ejército, y eso es inusual. Creo que muchas personas crecimos con un relato que nos hizo vernos como personas que teníamos una gran responsabilidad. Entonces, mi punto de partida es que ese activismo que yo llevo dentro de querer hacer cosas no es solo yo. O sea, lo que me gustaría comunicar es que hay ahí ese relato nos marcó a muchas personas, y ese relato se tradujo en que a veces se nos olvida que somos un país pequeño, ¿no? Entonces nos gusta pensar en grande, y de hecho creo que eso es algo que tenemos que inculcar en América Latina, ¿no? A veces nos sentimos muy chicos, muy, muy pequeñitos, y siempre decimos, los grandes países allá afuera tienen que hacer cosas para que el mundo cambie, y creo que hay que darle la vuelta. Entonces, en resumen, es un país donde ha habido
muchas personas haciendo cosas muy interesantes en muchos campos, en salud pública, en protección ambiental. Y en el caso particular mío, y no soy solo yo he trabajado con muchísima gente, me gusta mucho trabajar en equipo. El relato que a mí me ayudó mucho a conectar con la gente es a través del rol de la electricidad. Entonces era algo así como imaginar que si este país de 5 millones de personas ya tenía todo el país electrificado, 99.9, la electricidad está en todo el país, esa electricidad es renovable, no es del carbón ni de combustible fósil, viene o del agua, o del sol, o del viento, o de los volcanes. Entonces, la pregunta era, entonces, ¿para qué vamos a usar petróleo? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a traer ese líquido que cuesta un montón encontrarlo, producirlo, convertirlo en gasolina o diésel, ponerlo en el auto, quemarlo? Eso nos contamina la vida, nos contamina la ciudad y encima nos sale carísimo comprarlo. Entonces, fue una mezcla de conectar temas, el hecho de sentir que uno tiene la responsabilidad de hacer algo por el país, que le ha dado a uno mucho, la suerte de que nací cuando ya estaba el tema de la electricidad resuelto. Yo sé que en el mundo ese tema no está resuelto, la mayoría del mundo todavía produce electricidad con carbón. Y digamos, la otra parte del rompecabezas era ver que avanzaba la tecnología que permitía usar electricidad en vez de petróleo. Es decir, si yo hubiera tenido esta idea en el año 89, no hubiera podido, pero se juntaron, los astros se alinearon. A la vez ha habido una comunidad de gente muy comprometida. Por ejemplo, no sé si han oído el nombre de Cristiana Figueres, es una mujer que tuvo mucho impacto en el Acuerdo de París. Han habido ministros, bueno, algunos mejores que otros, pero uno de los ministros que fue ministro cuando yo era muy joven volvió a ser ministro ahora. Entonces, como que siempre hay que empujar las cosas, pero también tiene que haber un poco de suerte. Entonces, de pronto me vi en una situación donde estaban las condiciones también. Había una persona en el Congreso, una mujer muy comprometida con la descarbonización, que siempre encontramos una forma de trabajo interesantísima donde ella estaba empujando desde dentro y uno desde fuera. Eso es muy importante para las personas que nos escuchan, esto de encontrar aliados y de saber qué tiene que hacer quién. Si una persona está en una empresa, o una persona es activista, o una persona está en gobierno, o una persona está en academia, en vez de vernos como personas haciendo cosas que no se relacionan o que compiten, hay que hacerlo al revés. Es decir, si yo soy activista y esta mujer es diputada y a las dos nos interesa empujar la descarbonización, peleemos bien bonito, porque en Costa Rica hay que hacer las cosas de cierta forma, no es un país peculiar, bueno, podemos hablar de eso por aparte, pero encontrar ese relato hermoso, ese relato que enamora, de que vamos a ser un país eléctrico, un país limpio, un país, y ahí viene el tema de los tubos de escape. Si vos le hablas a doña María a las 3 de la tarde de la descarbonización, la conversa no dura mucho, porque descarbonización no enamora a nadie. Yo creo que ni Neruda podría haberle hecho un poema a la descarbonización, ¿verdad? Porque no. Pero si vos empezás a decirle a la gente, ¿usted se ha puesto a pensar cómo sería Costa Rica si fuéramos un país sin muflas? Muflas es el tubo de escape. Y así como usted usa electricidad para la secadora del pelo y secarse el pelo y hacer el cafecito, y la electricidad para todo lo que usamos, usó electricidad. Imagínense si en vez de ponerle gasolina le ponemos esa electricidad que es nuestra, que viene de fuentes renovables. Entonces, era hermoso, fueron años muy hermosos a la vez, fueron difíciles, no lo voy a negar, hubo gente que se opuso y no vale la pena tampoco decir que es fácil, pero lo que voy es que es hermosísimo trabajar con la gente y ver que la gente se sienta parte de un país que va hacia algo más limpio, más moderno, más justo, porque además la contaminación para un niño es injusto, ¿no? Acabas de nacer, tenés un añito y qué injusto que me estén tirando todos estos humos, ¿no? Entonces,
No quisiera dar la impresión de que ese salto lo di yo, porque fueron muchas personas, pero digamos lo que sí me gustaría que las personas pensaran es si tienen una causa grande para su país, para su comunidad, ¿en qué la convierten? En mi caso fue la idea de Costa Rica Limpia, que en su momento pues no existía, y la idea era hablar mucho de ese país que queremos, ese país que podemos construir de abajo hacia arriba. Fantástico, realmente invito a los que nos acompañan a ver tu charla TED, que yo creo que resume muy bien, y también la charla que hiciste en Congreso Futuro el 2019, que es bastante Ah, buena e qué lindo. interesante. Sí, también tuve la suerte de Congreso Futuro. participar es una gran Sí, iniciativa, Congreso Futuro. es una gran iniciativa chilena y yo me acuerdo que sí, que quedé impresionadísima de la calidad del todo el montaje y sí, yo además, ahora el mundo cambió con COVID, ya me va a costar mucho volar, pero A todos. en ese momento me fui encantada. Es más, nos llevaron hasta la Antártida. Muy profesional. Nunca creí que iba a ir 2 veces a la Antártida, así que Qué sí, suerte, qué suerte. Bueno, me gustó mucho lo que señalaste, que hay momentos históricos donde los astros se unen y yo creo que ese factor de suerte no hay que menospreciarlo y de hecho eso es lo que me lleva al otro tema y aquí me agarro de una reflexión que hace uno de mis autores favoritos, que es Jeremy Rifkin, que él señala que para cada nueva revolución industrial se unen generalmente tres factores, tres nuevas fuentes de comunicación, energía y transporte. La cuarta revolución industrial cumple con ese requisito, una nueva fuente de comunicación que es el Internet, que nos está permitiendo hacer esto, una nueva fuente de energía basada en energías renovables, como tú señalabas, el gran caso de Costa Rica y lo que estamos haciendo acá en Chile también, y una nueva fuente de transporte que es la electromovilidad. Me encanta que hayas tomado esta nueva bandera y cuál es la importancia para ti en esta lucha contra los tubos de escape y la importancia de la electromovilidad. Bueno, ahí hay un montón de ángulos y hay que aprender a hablar esos diferentes lenguajes porque es muy diferente hablarle a una niña de 8 años de este tema y hay que poder hablarle a una niña de 8 años de este tema. Al final el mundo le va a quedar a ella. Y también por otro lado está todo el debate de ingenieros o ingenieras, ¿no? Todo el debate más técnico. Entonces a lo que voy es que el tema de la electromovilidad, lo primero que hay que recordar es que no es un tema de carros, de autos, no es solo sustituir un auto de combustión interna por uno eléctrico, porque entonces después, digamos, la historia se quedaría corta si solo contamos eso. Yo creo que son varias cosas. Un primer ángulo que es importantísimo es siempre la ciencia, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia? Y la ciencia nos ha dicho, la comunidad científica nos ha dicho que un mundo que quema 100 millones de barriles de petróleo cada 24 horas, no cada 24 días ni cada 24 semanas, cada 24 horas, estar quemando 100 millones de barriles de petróleo, simplemente las cuentas no dan en términos del carbono, de esas emisiones. Entonces, desde un punto de vista estrictamente de ciencia, la sociedad tiene que repensar su relación con el petróleo. Segundo, desde un punto de vista de la salud, está comprobado que estar respirando lo que sale de un tubo de escape todos los días es malo para la salud de uno. Entonces, otro ángulo no es lo que digan los científicos sobre el clima y que se está calentando la tierra, sino lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos con nuestros pulmones. Y en el caso de la pandemia que estamos viviendo tan terrible, hay indicaciones que la contaminación del aire complica la respuesta a una pandemia. Entonces ahí se van haciendo esos encadenamientos. En otros contextos, por ejemplo, en Estados Unidos, para no pensar que todos los problemas de la contaminación son solo en países en desarrollo, en América Latina, África y en Estados Unidos hay problemas de contaminación. Hay otro ángulo muy interesante con respecto a la electromovilidad, que es el hecho de que, por ejemplo, cuando vemos los patrones de contaminación de los camiones grandes,
¿verdad? Ese diésel quemado. Hay comunidades, por ejemplo, donde pasan camiones, 1.200 camiones en una hora. Entonces, ¿qué hace eso en un barrio? Bueno, mucho ruido, mucha contaminación y curiosamente en esos barrios, desafortunadamente, a veces la mayoría son personas afrodescendientes o inmigrantes latinos u otras comunidades muy vulnerables. Entonces, lo que voy es que este tema da para muchos ángulos, dependiendo. Hay unos que se van a meter en esto por el tema de salud, otros por el tema de clima, otros por el tema de justicia, otros por el tema de la innovación. Ay, qué bien, ¿no? Estas tecnologías me encantan. Yo no sé mucho de clima, no soy muy verde, pero me encanta imaginarme un camión de futuro que no hace ruido. Entonces es lindísimo porque he conocido, quizás para mí, las conversaciones más interesantes que he tenido es en conferencias donde se habla, por ejemplo, de infraestructura y te vas a tomar un café y te cuenta el que tenés a la par que viene de la industria del petróleo. Entonces uno al principio se queda un poco frío y luego te dice, sí, pero es que me pasé, acabo de cambiar de trabajo, yo trabajé 18 años petrolero, usted no hubiera hablado conmigo, se me vacilan. Pero luego es que un día con esta conversación me pasé y quería cambiar. Entonces, a lo que voy es que la electromovilidad también tenemos que, sobre todo en el mundo post-COVID, que va a ser un mundo que va a tener muchos problemas económicos, nosotros también tenemos que pensar muy bien en el ángulo de creación de empleo, ¿verdad? Cómo esto puede ser una oportunidad para los países, ya sea por el lado de la producción de los buses o la producción de baterías o la producción de soluciones de economía circular o las apps para los teléfonos o desde el punto de vista de la integración de flotas y parqueos. En fin, a lo que voy es que el tema hay que verlo como una oportunidad, no porque es una panacea, no porque resuelve todos los problemas de la sociedad, sino porque de todos los problemas que tenemos en el mundo, que son un montón, piensen, por ejemplo, el problema de la aviación, que es un problema, ¿verdad? Es insostenible esa viajadera que teníamos como planeta. Ese todavía está más lejano en términos de una solución, o incluso barcos. Van a venir, pero no todavía. Este año, 2020, en electromovilidad, la vacuna, el equivalente de la vacuna ya existe. No es como con COVID que hay que esperar a que la inventen. Entonces, si ya tenemos soluciones, ya sea por el lado de las baterías o por el lado del hidrógeno, y esto nos va a llevar a portafolios, aprovechemos. Y en América Latina, y yo sé que vos no sos de esa escuela, pero en América Latina tenemos que pasar de debates de los problemas a debates sobre soluciones, porque si no nos quedamos de problemólogos. Absolutamente. Y no nos sirve. De hecho, vos no sos así, ¿verdad? No, yo trato... Boris y yo conectamos bien porque no somos así. Sí, yo trato la invitación de Revolución Circular es también llamar a los emprendedores a la acción. Y me gustó mucho la analogía de la vacuna, porque yo creo que también la vacuna de la creación de empleo, la vacuna de más innovación, de reducción de huella de carbono, está creada y es la economía circular, a mi entender. Creo que es parte de la solución. Y también veo que se habla con la electromovilidad, porque, por ejemplo, cuando uno ve las necesidades, si vemos que cada vez uno se va quedando corto con los datos, pero se espera el 2035 que el 27% de los automóviles sean electromovilidad, a través de electromovilidad. Eso también genera desafíos, claro, en los recursos naturales que se necesitan, recursos estratégicos como el cobre y el litio, pero también abre oportunidades, y ahí es donde yo veo una gran oportunidad en economía circular de revalorizar permanentemente estos recursos o incluso pasar a este modelo que es fantástico, circular, de la servitización, el producto como servicio, el quizás no tenemos que ser dueños del auto, sino que podemos usarlo cuando lo necesitemos. ¿Qué has visto en ese sentido en economía circular con electromovilidad? Sí, eso me gusta mucho la pregunta.
Bueno, entonces tal vez podemos pasar a Ámsterdam, que es donde vivo ahora, y que es muy interesante porque tiene elementos muy fuertes de esos dos mundos que se empiezan a hablar. El mundo de la transformación del transporte terrestre, porque ya está ahí y estamos hablando de autos, estamos hablando de buses, estamos hablando de camiones de reparto, camiones pequeñitos, camiones más grandes, y de alguna forma yo estoy viendo ese futuro, ¿verdad? El futuro nunca llega un lunes a todo el planeta a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y todos cambiamos a las 10, ¿no? El futuro, desafortunadamente no es así, el futuro va llegando por pedazos, ¿no? Entonces, aquí en Ámsterdam ya ese futuro aquí cayó, ¿verdad? Es como que aterrizó. Entonces, el hecho de que no está pasando ese futuro en otras partes no significa que no exista. Entonces, ¿a qué voy? Empecemos por ese futuro que están construyendo desde la ciudad de Ámsterdam. ¿Por qué? Porque estoy deliberadamente diciendo Ámsterdam, no Holanda. Quiero decir, hay un empuje desde la alcaldía que está diciéndole a la sociedad holandesa, por aquí va la cosa, y luego vendrá el gobierno y hará algo para toda Holanda. Entonces, un concepto muy interesante de Ámsterdam es que ellos dijeron, vamos a tener una zona, vamos a hacer una zona como ciudad que va a ser cero emisiones para el año 2030. Entonces tenemos 9 años para llegar ahí. Ojo, porque entonces eso es un acelerador enorme, porque es como decir, es decir, todo el mundo se va a ajustar. Si usted tiene un barco y va por los canales de Ámsterdam con turistas, ese barquito va a tener que ser cero emisiones. Si usted es de los que usted vende queso buenísimo y tiene que repartir en las mañanas, genial, prospere, pero ese camión va a ser cero emisiones. Y así vamos, ¿no? Y obviamente está el tema de las bicis y está el tema de lo que decías, que es muy cierto. Yo, por ejemplo, aquí no necesito tener el carro todos los días, el auto, entonces no lo tenemos, pero sí lo necesito a veces y alquilo eléctrico por horas o por días. Entonces la señal fue muy valiente porque obviamente si a eso lo haces en otro contexto te dicen estás loco, pero ellos lo pensaron muy bien y de alguna forma esto va a ser un gran laboratorio de cómo va a ser una ciudad que se propuso que su día con día será cero emisiones. Y les dan un tiempo, obviamente, no dijeron es en el año 2022, dijeron 2030. Y los de diésel, si el auto es de diésel, no circula aquí después del 25, son más estrictos con esos carros. Entonces, eso por un lado, y eso ha sido maravilloso porque le manda una señal a todo el mundo se va a tener que adaptar y vas a tener que dejar de comprarlos. Y a la vez eso llega, hablas en otra conversación con un gerente de una empresa que produce camiones y el señor te dice, las ciudades están cambiando el juego porque nos están diciendo que tenemos que llevar esos camiones, cero emisiones. Bueno, por otro lado, conforme esto va avanzando, nosotros necesitamos soluciones circulares, es decir, por ejemplo, esas baterías tienen materiales valiosísimos que costó mucho extraer de la tierra, entonces sería una tontería hacer algo que va a acabar en una economía lineal, ¿no? En una secuencia lineal. Entonces ahí es donde se abren esas oportunidades para cerrar ciclos. Digamos, el país como tal, no solo Ámsterdam, tiene su estrategia de economía circular y es una estrategia, esa va al 2050. Perdón, y lo que es muy interesante es que es hasta un nicho, ¿no? Por ejemplo, piensen en el tema en edificios, ¿no? Los edificios de aquí son de 1600, son viejísimos. Entonces, claro, cuando hay que hacer renovaciones, se piensa muy bien en esa renovación, qué materiales va a haber para que duren otro montón de años. O cuando se hacen edificios nuevos, la pregunta es cómo hacer un edificio que dure mucho, pero también que sea recircular en otras dimensiones. Y en particular, Ámsterdam se ha robado mucho los titulares porque en el Reino Unido hay un economista que ha puesto en boga un concepto muy interesante de la economía de la donut, ¿no? ¿Cómo se diría? ¿Cómo la llamas?
Sí, la dona o economía. donuts aquí, ya que estamos más Donuts, ok, agringados. así, ok. Y entonces, pero bueno, lo que voy es la imagen, ¿no? De algo que es circular. Y es muy interesante el concepto porque básicamente es una llamada de atención de que la economía tiene que estar dentro de esos límites planetarios, pero lo que yo creo que ha hecho que el libro de ella, y también hay que ver la charla de ella de TED, a mí me tocó verla en persona, entonces es una mujer que transmite mucha convicción. Lo que es muy, muy bonito de esa visión es que ella es muy humana, entonces también le mete el elemento de la dignidad, de estar en los límites planetarios, pero también en los límites, no llegar a un extremo y olvidarnos de la gente, porque entonces no funciona. Y Ámsterdam, ahí era donde quería aterrizar. La alcaldesa de Ámsterdam y esta economista se pusieron de acuerdo para que se exploren opciones concretas de ese tipo de economía en Ámsterdam. Entonces, de nuevo, es un laboratorio y entonces hay un documento muy concreto. Yo estoy segura que si ponen Ámsterdam, economía de la dona, de todos los enlaces que les van a salir en alguno de ellos, hacen clic y se fijan que sea oficial, que sea de la alcaldía, amsterdam.nl. Y ahí está, yo lo bajé y es muy bonito también porque está muy aterrizado alrededor, por ejemplo, de la comida para que se empiece a repensar. No solo es, y ojo, no es solo lo de no desperdiciar, que eso ya es importante, sino es como más profundo de qué tipo de día con día vamos a construir. Entonces imaginémonos, para una persona, a una niña o un niño, pensemos de 10 años, si la cosa sale bien, tendrán 20 años en el año 30 y si la cosa sale bien, esos chicos en el año 30 vivirán en una ciudad donde todo lo que vean que tiene ruedas será cero emisiones, no va a haber un tubo de escape por ningún lado. Y por el lado de cómo funciona el sistema, la comida y todo, también van a estar en eso. Y ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacernos no es, ay, pero siempre el país desarrollado y nosotros atrás, ¿cómo hacemos? A mí lo que me interesa mucho es una persona en Chile que diga, ok, entonces si hay esto de las baterías y la economía circular, ¿cómo puedo ser yo una persona que se invente una solución hecha en Chile y que pueda difundirla en el mundo, ¿verdad? Eso es lo que a mí me interesa, esas mentes y corazones que es casi como un enamoramiento con la causa, ¿verdad? Porque esa persona se va a ir a dormir y a las 8 horas o 7 se levanta y está pensando en eso. Y eso es lo que necesitamos en América Latina, ese tipo de sueño, pero un sueño, es un sueño, pero a la vez tiene que ser un sueño con un plan, si no se queda todo como en lo tópico. Y yo sé que vos inspirar también esas conversaciones. Y de hecho este podcast está dirigido a esos soñadores y hacedores latinoamericanos que quieren aterrizar la Hacedores. economía circular y generar este triple impacto de empleos de calidad, crecimiento económico sostenible y combate contra el cambio climático. Para todos los que están escuchando, la economista que estábamos hablando es Kate Raworth del Donut Economic. Muy recomendable que lo vean. Se nos está yendo el tiempo, Mónica, pero hay un concepto que también nos une bastante, que es este salto de rana, el leapfrogging, que creo que es fundamental. Sí, por Me gustaría que nos queda muy poquito tiempo, pero que hicieras hincapié en la importancia de este salto de rana. Sí, sí. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que pensar en los faxes y en los teléfonos inteligentes. ¿Y qué hubiera pasado si una persona que nunca tuvo un fax, ¿verdad? Está a punto de tomar una decisión, ¿verdad? Tiene que comprarse una tecnología de comunicación y ya existe el teléfono inteligente, pero como vio que en el pasado había que pasar una secuencia que llevaba del teléfono tal al teléfono tal, al teléfono tal, pasando por un fax, imagínate qué locura sería que esa persona dijera, no, pero yo no puedo pasar todavía el teléfono inteligente porque yo nunca pasé por el fax. Y entonces uno diría, sí, pero es que te conviene saltártelo, porque lo que viene es mujer, tiene cámara, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, por eso hablamos de un salto. Y eso se aplica mucho a nuestros temas,
porque nosotros necesitamos que América Latina se despierte y diga, a ver, hagamos las cuentas. Si por allá están pasando a 0 emisiones los buses, los camiones, los taxis y todo, y nosotros no nos pellizcamos, nosotros vamos a entonces acabar con un montón de faxes, porque todo lo que nos sirva, eventualmente alguien va a tener la, entre comillas, estoy siendo irónica, genial idea de decir, entonces mandemos todo lo de diésel para América Latina, y eso no nos conviene. Entonces nosotros tenemos que empezar a decir, ¿cuándo vamos a hacer este salto? Para que entonces pasemos de lo que tenemos a lo mejor que hay y no tener que pasar por esa secuencia del fax. No sé si lo logro explicar, pero como se acaba el tiempo. No, excelente analogía. Y ese salto de rana es pasar realmente desde la economía lineal a la economía circular, saltándose la economía del reciclaje y yendo también a la electromovilidad. Mónica, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales y tu podcast, por favor? Bueno, fácil. En redes sociales, muy, muy fácil. Mónica Araya Tica, ¿verdad? Que es de Costa Rica. En Instagram es Arayamo, o sea, Araya el apellido y M-O, Mónica Arayamo. O en LinkedIn. Y sí, ¿no? Y el podcast se llama Ponerse las Pilas. Y estuvo un tiempo en pausa y ahora este año estamos retomando con mucho énfasis en Chile. Así que Peder, te vamos a tener ahí feliz, este año. Feliz. Oye, Mónica, muchísimas gracias por esta inspiración y definitivamente vamos a tener que hacer una segunda entrevista, así que gracias. Sí, feliz. Y felicitaciones con tu podcast. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias por acompañarnos con esta gran invitada Mónica Araya. Los invito a seguirla en redes sociales y nos vemos la próxima semana con otra mente brillante aquí en Revolución Circular. Nos vemos.